Me voy con nuestras hermanas Lara. La llave, pero al baúl se le pierde la pista. La revancha de Juana. Y de Valladolid a Toledo. Mañana estaremos María, Lara y yo en Toledo, en el Congreso Empúéblate, que organiza Eurocaja Rural. Es una jornada anual en la que este banco de origen castellano-manchego y toledano, ahora ya como todo internacional, convoca a especialistas y expertos en materias relacionadas con el ámbito rural para darnos cita en ese magnífico marco que es el Palacio de Congresos de Toledo y reflexionar sobre aspectos tan actuales y tan históricos, diríamos María y yo, porque ¿dónde hunde las raíces el campo? Sobre todo en el acervo personal, sentimental de las hermanas Lara, el campo, la agricultura, la ganadería ocupan un lugar muy destacado. Es algo que nos hace abrazar nuestras raíces familiares y que también nos permite valorar en su justa medida lo que ese sector primario ha aportado tanto a nuestra familia como a la humanidad. Porque, ¿qué sería del ser humano si allá por el Neolítico no se hubiera descubierto la agricultura y la ganadería? Seríamos constantemente nómadas. Bueno, es algo que a María y a mí realmente no nos importaría porque nos encanta viajar y somos poco sedentarias. Pero claro, a la hora de organizar los víveres, la subsistencia y el reparto de alimentos en el mundo, sí que podemos decir que la agricultura, la ganadería ayudaron mucho a la sedentarización de la especie humana. Es triste todavía hoy ver cómo, por un lado, esos recursos alimenticios están tan mal repartidos. Con frecuencia viajamos en tren, lo saben los oyentes de COPE Pinares, porque a veces tenemos que grabar las alocuciones semanales en esos trayectos a la universidad, Collado Villalba o a otros destinos. Y cada vez más en los trenes pasan personas que piden para comer, personas que no se lo están inventando, ojalá se lo estuvieran inventando, pero son personas que están demacradas, que están famélicas, que están en los huesos, donde están, no sé, las ayudas para que esas personas no pasen hambre. Existen cauces de financiación, pequeños sueldos, pequeñas pensiones que se les entregan a muchas personas, pero sigue habiendo gran hambre en España, gran necesidad. Realmente me quedo sin palabras porque María y yo no podemos cerrar los ojos ante esas situaciones. En cada uno de esos trayectos, cuando conversamos con algunas de esas personas, las miramos a los ojos, ellas nos miran a los ojos también y conversamos. Hay minutos en los que creo que a ellos se les olvida por qué estaban pidiendo en el tren y a nosotras también se nos olvida quizás a dónde vamos o de dónde venimos, nos centramos en la conversación y al final a lo mejor acabamos diciendo así es que somos todos de Castilla-La Mancha. Es algo que creo que nos permite tomar también el pulso del estado presente. Sí que nos sorprende que cuando María y yo disfrutamos, aunque nos estemos tragando las lágrimas por dentro de la conversación con estas personas a los que no sé en estos momentos cómo definir, porque no se debería decir tampoco sin techo, todos deberíamos tener el derecho a un techo en el que cobijarnos. Hay personas en el vagón que nos miran raro a María y a mí como diciendo, pero bueno, ¿qué hacen? No, ¿qué hacen? No, ¿qué hacen ustedes? Ellos son realmente hermanos de todos. Y los problemas del campo y las soluciones de la ciudad que parecían cantos de sirena en los años 60, 70 con el éxodo rural, pues luego parece que se han mostrado como un faro incierto en el sentido
de que cada vez la España rural tiene menos población, está más vacía, usando terminología sociológica imperante, pero en las ciudades la felicidad tampoco está conseguida al 100%. Y con esto viajamos en la reflexión un poco más al norte. El año pasado, en el curso 2022, realizábamos buena parte de esta sección de historia semanal desde Suecia como profesoras Erasmus Plus en la Universidad de Gotemburgo. Y uno de los capítulos de nuestro libro Princesas en Jeans es una reflexión sobre la felicidad en Suecia. Lo llamamos así entre interrogaciones. Suecia, el país de la felicidad, y hablamos de cómo en esos años 60, en los que el cine popularizaba la imagen de las suecas en femenino, de eso hablábamos también en nuestras clases allí en Gotemburgo, en la universidad, bueno, de cómo el estereotipo de la mujer era muy diferente en España y en Suecia, mujeres que venían con un espíritu de poder gastar dinero sin pedir consentimiento a los hombres de su familia, mujeres que tenían un trabajo en Suecia, que podían ir en bañador o bikini y que no le daban explicaciones ni cuentas a nadie. Bueno, y eso lo vemos en las películas de Paco Martínez Soria, de José Luis López Vázquez, y bueno, todos sabemos a lo que nos referimos, que en aquella década en la que el desarrollismo empezaba a convertirse en un estereotipo de España también fuera de nuestras fronteras, pues sorprendía aquello que se convirtió en un tópico. Eran muchos los jóvenes que ante la mecanización del campo se marchaban a la ciudad y de hecho buena parte de Madrid pues se nutre de población que en los años 60 y en los años 70 emigró desde otras regiones de España buscando trabajo. Y hoy los descendientes de esa generación pues siguen viviendo en las ciudades y regresan quizá al pueblo, al campo, para la fiesta o para las vacaciones de verano. Y Laura y yo siempre animamos a buscar lo que en Castilla-La Mancha llamamos las cámaras, la tercera o la segunda planta, la planta de arriba de las casas, donde se conservan generalmente esos enseres que la etnografía considera valiosos y que en otro tiempo, en los años 80, 90, se cambiaban por cacharros o cubos de plástico, como si no tuvieran esas vasijas de cerámica o de latón importancia. Bueno, pues de toda España, esos recuerdos de los están muchas de las respuestas a los problemas de las ciudades, de los semáforos y del estrés. Y retomando el concepto malthusiano de la desigual distribución de recursos alimenticios y de personas, cuando realmente en el planeta existen recursos para que nadie pase hambre, enlazo con el diálogo de María. Ahora existen debates sobre España vacía, España vaciada desde hace unos años. Ya dijimos en estas ondas en agosto que hay que llamar, lejos de esas críticas o desavenencias que puedan surgir incluso entre tendencias políticas sobre qué concepto utilizar, rescatar el concepto de España rural. O sea, ¿por qué lo rural es peor que lo urbano? No, señores, todo lo contrario. Lo rural evoca una fuente de riqueza, de confianza, de seguridad, de patrimonio, de personas cercanas que ayudan mucho más que lo que puede ofrecer así, a simple vista, en nuestro pensamiento, la gran manzana. Y dentro de ese contexto también estaremos mañana en Empúéblate como ponentes del Congreso de Eurocaja Rural. A descalzo y a fuente, a trabajo y a queso, arrugas en la frente, a mí me huele a eso. España huele a pueblo y a paredes de cal, amor y a casamiento y a don Juanes de bar.
también me huele a eso. España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano. La jornada comienza muy pronto, a las 10 de la mañana. María y yo tenemos que estar antes para atender a los medios y la recepción que está organizando Eurocaja para cuando lleguemos. Y a la 1:20 será nuestro momento de hablar en público. Será en el marco titulado Del pueblo al mundo. Y allí compartiremos mesa redonda con un torero, con distintas personas que se dedican a empresas en el ámbito rural, y María y yo, como historiadoras y académicas de la televisión, porque el presentador de las jornadas es Manuel Campo Vidal, que fue presidente de la Academia de la Televisión, reivindicaremos todas las bondades del campo, porque todo lo que las hermanas Lara pensamos del ámbito rural, del campo y de esta gran geografía física de España, poblada de seres humanos llenos de valores eternos, es siempre positivo. Y es que todo lo que María y yo defendemos de la España rural lo podemos extrapolar al ámbito rural de cualquier país del mundo. Por supuesto que defendemos nuestra patria, pero como profesoras Erasmus Plus, viajando siempre por el mundo, hemos podido constatar que el campo, la defensa de esos valores y de esa riqueza inmaterial que aporta, aparte de los frutos, es extrapolable a Grecia, a Bulgaria, a Georgia, a Polonia, a todos los países de Europa y, por supuesto, de América. Y no hay más que ver, por ejemplo, en Argentina, donde hemos estado y tenemos un espacio en Radio Nacional Argentina que se titula Un cable desde Cagliari, y también María en Estados Unidos como fellow de Harvard, pues se constata lo mismo, la importancia de la tierra. Y ahí enlazamos con nuestra amiga cinematográfica Escarlata O'Hara y El poder de Tara, la tierra roja de Tara.